Hola, muy buenos días, tardes o noches, jóvenes de Casa de Oración Zumpango y todos los hermanos que por gracia de Dios pueden ver estos videos. Damos gracias antes que nada a Dios porque nos permite estar aquí, porque por su gracia podemos continuar haciendo su obra y eso es motivo de darle honor y alabanza a nuestro Dios. El día de hoy retomaremos nuestra serie de Varón y Hembra los creó con el tema número 16, que es el varón como sacerdote. Antes que nada te pido, como siempre, acompáñanos a hacer una oración y que esta oración no solamente sea cada vez que vamos a escuchar la palabra, sino que sea algo constante por cada persona que tiene la responsabilidad y el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Acompáñame a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos. Gracias por el enorme privilegio y la enorme dicha de poder estar predicando tu palabra, Señor. Alabamos tu santo nombre y te glorificamos porque a ti te ha placido mantenernos aquí. Mira, oh Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo venga y alumbre mi entendimiento, alumbre todo lo que hemos de estudiar y alumbre también los corazones de cada uno de los jóvenes y señoritas que han de escuchar tu palabra. Señor, pon tu temor en medio de mi vida, pon tu temor en medio de todos los oyentes, de tal manera, Dios, que podamos ser confrontados por tu palabra. No queremos ser necios, no queremos ser duros a tu palabra. Al contrario, como dice tu palabra en Hebreos, si escuchamos hoy tu voz, no queremos endurecer nuestro corazón como en la provocación en Meriba. Sé con el predicador, Dios, y que sea evidente que tu gracia, que tu poder se perfecciona en la debilidad de los hombres, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el tema número 16 que se llama el varón como sacerdote. Y es importante mencionar que este es un oficio que se ejercía en el Antiguo Testamento. El sacerdote era la persona encargada de reconciliar a las personas del pueblo de Israel con Dios. Tenía al menos 3 funciones que ahorita vamos a empezar a analizar. Pero quiero mencionar que el sacerdote tenía la función de hacer la ofrenda por los sacrificios de tal manera que el pueblo fuera acepto y pudiera tener comunión con Dios. Este rol como tal, quiero mencionarlo que nosotros como hombres llamados a hacer liderazgo en la familia no vamos a cumplirlo porque eso ya lo hizo Cristo Jesús. Vamos a ver más adelante cómo Jesucristo a través de su sacrificio nos da el acceso libre al Padre, siendo Él nuestro sumo sacerdote. Pero hay otras 2 o 3 características que sí son presentes todavía y que nosotros somos llamados a imitar. Tenemos que el plan original, o de donde surge la parte de la idea de sacerdotes dentro de Dios, es que Él rescató a Israel de Egipto, le dio una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob y dijo que haría una nación grande y próspera de ellos. Ahora, con todo esto, no es que como originalmente creemos, está la tribu de Leví y la casa de Aarón y ellos eran los sacerdotes. No, Dios tenía el plan original de que todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, fuera una nación de reyes y de sacerdotes. Esto con el fin de que Israel como nación fuera un reflejo de lo que es el plan de Dios y ellos pudieran enseñar la palabra de Dios al resto de las naciones. Acompáñenme por favor a Éxodo 19:6, donde tenemos esta cita. Ves que Dios le está hablando al pueblo de Israel y les menciona así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces tú tienes que en el corazón de Dios había una nación que era Israel y su diseño original era que ellos fueran los mensajeros de su palabra, los portadores de su voz, aquellos que enseñaran al resto de las naciones cómo se tenía que alabar a Dios, cómo uno se tenía que acercar a Él. Desgraciadamente sabemos que después de que Israel sale de Egipto con mano portentosa de parte de Dios, tenemos que Dios los lleva a través del desierto al monte Sinaí por mano de Moisés para poder darle sus leyes, sus estatutos y sus decretos. ¿Qué sucede después de todo esto? Pues tenemos que Israel, por medio de Aarón, que posteriormente vendría a ser el sumo sacerdote, prevarican y generan un ídolo, un becerro de oro,
y los tienes ahí diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto, aparte de ser ofensivo, era blasfemo, porque Dios mismo era quien los había sacado con su mano poderosa de Faraón, venciendo a todos los ídolos de Egipto, y ellos le estaban dando el único reconocimiento que Dios merecía a un ídolo que acababan ellos de crear, que habían creado con todas las alhajas de las cuales habían despojado a Egipto. Y entonces vemos que entonces el plan que originalmente comprendía una nación de sacerdotes se reduce a una sola tribu. Tenemos que cuando Moisés baja del monte Sinaí, dice: ¿quién está por Dios? ¿Quién está a favor de Dios? Y la tribu de Leví se para del lado de Moisés y dice: ¿sabes qué? Nosotros estamos a favor de Dios. Ah, sí. Entonces vayan y maten a todos los que están cometiendo esta grande blasfemia, esta idolatría. Si lo vemos nosotros en Éxodo 32, del 26 al 29, está este relato, dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Tienes entonces que ese plan de las 12 tribus se vuelve a que solamente la tribu de Leví era aquella que iba a estar ministrando constantemente dentro del tabernáculo, y ellos iban a ser, junto con la familia de Aarón, los sacerdotes, quienes iban a estar delante de Dios por el pueblo. Entonces vemos este relato de cómo era el plan original. Tener una nación después se redujo a una tribu y a una sola casa de Israel por causa del pecado. Esto de entrada nos enseña algo muy importante. Para poder estar delante de la presencia de Dios y para poder ser bendición hacia los demás, nosotros tenemos que tener una vida de santidad. Nosotros no podemos vivir en pecado constante y entonces pretender acercarnos a Dios. Nosotros no podemos decir: Señor, yo te voy a agradar, yo te voy a servir, yo voy a publicar tus alabanzas y tus obras, como dices ese canto que luego cantamos los domingos. Yo cantaré tus obras, publicaré tus maravillas. No podemos decir esto si no tenemos una vida consagrada a Dios. No podemos decirlo porque Dios aborrece la idolatría. Entonces, si nosotros pretendemos ser sacerdotes de nuestro hogar, este es el primer principio: tenemos que tener una vida de consagración y de santidad. Sin esto va a ser imposible que la bendición de Dios y la comunión de Dios esté con nosotros. No se va a poder, por más que nosotros querramos buscar a Dios. Si no lo buscamos en santidad, Dios no se va a manifestar a nosotros. Esta es una realidad. Dios no puede vivir donde está lo sucio, donde está lo inmundo, donde hay pecado. Dios no tolera eso. De hecho, la palabra de Dios dice que la luz y las tinieblas no pueden estar juntos, y que donde está la luz, las tinieblas huyen. Entonces, este es el primer principio. Después de esto vemos que el sacerdote tenía básicamente 3 funciones que vamos a ver muy rápidamente, en donde él tenía la responsabilidad de ayudar al pueblo a comunicarse con Dios y a poder vivir una vida de santidad a través de los mandamientos. El primer rol del sacerdote era ser el encargado de la expiación. Y tú dirás: Jonathan, ¿qué es la expiación? Bueno, básicamente era ofrecer un animalito por medio del cual los pecados que el hombre tenía le eran transmitidos al animal, y Dios, de una manera decirlo así, castigaba el pecado en alguien inocente, en ese animalito, para que el pueblo pudiera seguir teniendo comunión con Dios. Dios es santo. Dios nunca va a rebajar su estándar moral. Dios jamás va a decir: bueno, Jonathan, pecaste una vez, te la paso, no pasa nada. Pecaste otra vez, bueno, échale ganas, ¿vale? No, sigue esforzándote. No, Dios es justo y Él requiere castigar todo pecado cometido, por muy pequeño que nosotros lo veamos. Todo pecado tiene que ser castigado para que Dios pueda ser justo. El remedio que Dios pone es castigar a alguien inocente
para que el culpable pueda vivir. Y en este caso el inocente era un animalito. Vemos en Éxodo 30:10 cómo se nos narra esto rápidamente. Y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, previa purificación de pecados, previo sacrificio para los pecados propios, y entonces sí podía decir: Dios, yo vengo en el nombre del pueblo a reconciliarlos contigo. Aquí está este animal, está su sangre, y este animal debe llevar la culpa de todos los pecados del pueblo de Israel. Y es así que Dios podía ser propicio con su pueblo. Es así que Dios podía verlo con misericordia porque ya había habido un pago por ese pecado. El segundo punto o la segunda responsabilidad que tenía el sumo sacerdote y toda la familia de los sacerdotes era coordinar las actividades del tabernáculo y del templo posteriormente. Recuerda que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, vivían en carpas o vivían en tiendas, y el tabernáculo era precisamente una tienda grande. Lo iban moviendo poco a poco, y después de que Israel entra a la tierra prometida y conquista los territorios que Dios le había dicho, se establece el templo de Salomón, y entonces ya no había necesidad de estar haciendo este movimiento de enseres, de columnas, de cortinas. Pero los encargados de coordinar todo esto eran los sacerdotes precisamente. Si tú me acompañas a Números 18 del 1 al 3, vemos esto. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y los hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran con ellos. Es decir, los sacerdotes eran los encargados de toda la logística y coordinación dentro del templo, para que los levitas los apoyaran, pero los levitas no podían meter las manos dentro de las cosas santas, como era cambiar los panes de la propiciación, encender el aceite de las lámparas, encender el incienso, hacer las guardias. Todo eso estaba ordenado para los sacerdotes, pero los sacerdotes no podían hacer todo y requerían la ayuda de los levitas. Y ellos eran los encargados de mandar, de ordenar, de decir cómo se iban a hacer las cosas dentro del templo para que entonces sí pudiera esto funcionar. El tercer punto o la tercera responsabilidad que tenían los sacerdotes dentro del tabernáculo de Dios era enseñar la ley de Dios. En segunda de Crónicas 17 del 7 en adelante podemos ver parte de estas funciones que mencionábamos del sacerdote y cómo él era el encargado de poder enseñar la ley de Dios. Dice así la palabra de Dios así: al tercer año de su reinado envió príncipes Benjal, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanaías, Seabías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades enseñando al pueblo. Entonces podemos ver que también parte de las funciones de los sacerdotes no simplemente era reconciliar a Dios con el pueblo a través de los sacrificios y estar a cargo del tabernáculo o del templo, sino que también parte de la función vital que ellos tenían era enseñar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estudiamos todo esto? Yo te comentaba al inicio del tema, recordando el título, que es El varón como sacerdote, que el hombre es cabeza de la mujer. Y ya hemos visto y platicado acerca qué es lo que significa ser cabeza. Significa ser alguien que se sacrifica significa alguien que está al servicio de. No tenemos un enseñoreamiento como el mundo en donde creemos que somos mejores o que somos más importantes. Estamos aquí para servir a la mujer y a la familia en general, porque ese es el rol que Dios nos ha establecido. Y como te decía, somos llamados a ser sacerdotes del hogar y a tratar de emular esta función. Como decíamos al principio, la parte expiatoria
y del ministerio del templo ya fue cumplida a cabalidad por Cristo Jesús. Tú y yo ahorita no vamos a tener que ir por un animalito y degollarlo y derramar su sangre y tocar con nuestro dedo los cuernos del altar y decir: Señor, mira, pues acabamos de hacer un sacrificio, te pedimos tu favor, te pedimos que seas propicio a nosotros, ayúdanos porque este animalito inocente ya cargó con nuestros pecados. No, eso ya es algo que ya está concluso, está terminado, está finiquitado por Cristo Jesús. La parte expiatoria y la parte del templo ya fueron cubiertas por nuestro Señor Jesucristo. Ni tú ni yo tenemos que hacer absolutamente nada para poder encontrar el favor de Dios en cuanto a nuestra salvación. Nuestra salvación es por fe y nosotros estamos en una posición santa a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que cumplir el rol de enseñar las verdades bíblicas al pueblo. Acompáñame a ver cómo la primera parte ya fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos de 7, 22 al 27 vemos esta parte. De hecho, toda la carta de los Hebreos nos narra acerca de el oficio de Cristo como sacerdote, todos los beneficios y las implicaciones que nos trae el que Cristo sea nuestro sumo sacerdote y el que ofrezca sacrificios por nosotros. Dice así Hebreos 7:22: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, pues esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vemos aquí cómo Cristo Jesús viene a ser nuestro sumo sacerdote en cuanto a la fe, porque Él está delante de Dios en medio de los hombres, siendo ese medio de reconciliación. No solamente es el sacerdote, sino que también es el sacrificio. Y lo que dice aquí en Hebreos es muy importante. Antes cada sumo sacerdote, después de cierto tiempo, como todos los hombres, como tú y yo, moría. Se tenía que levantar un nuevo sacerdote y ese nuevo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados propios y luego para el pecado de los del pueblo. Pues aquí tenemos que con Cristo Jesús el Señor se ofrece a sí mismo como sacrificio, pero resucita. Y entonces tenemos un sumo sacerdote perpetuo, porque Cristo, a diferencia de nosotros, no muere. Ya Él solamente experimentó la muerte una sola vez para que nosotros no tuviéramos que experimentarla, pero Él vive por los siglos de los siglos y constantemente está delante del Padre intercediendo por nosotros y siendo ese medio de reconciliación. Entonces, la parte que tiene que ver con la expiación de los pecados y la parte que tiene que ver con lo que se hacía dentro del templo, eso tú y yo como hombres, como cabezas, no lo vamos a tener que hacer ya porque Cristo lo hizo. Y aunque lo intentáramos hacer, el sacrificio de Cristo fue perfecto, cubre a cabalidad y sobreabunda la medida de exigencia de Dios de tal manera que no hay nada más que hacer. Pero bueno, si ya no hay nada que hacer en cuanto a la expiación de los pecados, si no hay nada que hacer en cuanto a las instrucciones del templo, nos queda abocarnos al tercer punto, que significa que nosotros somos los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo para que éste pueda vivir en santidad. Y para esto yo quiero que me acompañes a ver la vida de Esdras. Esdras fue un sacerdote que vivía en los tiempos del cautiverio. Como tú sabrás, si has estado leyendo la palabra de Dios, cuando Dios pone a Israel, a las 12 tribus, en medio de la tierra prometida, les dice que si ellos buscan a Dios van a ser bendecidos, que van a ser prosperados y que van a encontrar dicha y felicidad a través de los mandamientos de Dios. Pero también les advierte que si ellos son duros de corazón, que si ellos no buscan a Dios y no buscan obedecerle y que por el contrario van tras ídolos, van tras imágenes, entonces Dios va a castigarlos y va a empezar a rodearlos de enemigos. Y si la dureza de su corazón seguía siendo grande,
iba a llegar un punto en el cual Dios los iba a llevar lejos hacia otras tierras donde ellos no conocían. De hecho, cuando Salomón dedica al templo, hace una oración respecto a eso. Dice, si tu pueblo pecare y tú lo llevares lejos, Señor, y lo llevares a tierra que ellos no conocen, y ellos oraren hacia este templo, tú los escucharás y los perdonarás y sanarás su tierra y los traerás de vuelta. Era un castigo que Dios ya había establecido y también una recompensa si es que ellos obedecían o desobedecían la palabra de Dios. Y esta también sigue siendo una realidad de nuestras vidas. La obediencia trae bendición, nunca lo olvides. La desobediencia, la transgresión de los mandamientos va a traer castigo de parte de Dios, porque Dios no puede negar su carácter santo. Después de reiteradas ocasiones en que Dios está a través de varios profetas amonestando al pueblo, el castigo se vuelve inminente y Dios manda a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a llevarse cautivo a Israel y a Judá. Y se los lleva a Babilonia por un periodo de 70 años que fue profetizado. Y después de todo eso, Dios promete que va a haber un remanente, va a haber una pequeña parte del pueblo que va a regresar a Jerusalén, va a reconstruir y va a multiplicarse, y entonces el pueblo de Israel volvería a ser grande como nación en tanto a lo físico y lo espiritual. Y es en este contexto donde Esdras aparece, es donde Esdras está viviendo. Esdras era parte de la corte del rey de Artajerjes, el rey de Persia, y Dios soberanamente mueve al rey para que entonces Esdras pueda ser enviado a enseñar la palabra de Dios a este pueblo. Imagínate cómo se sentían ellos, después de haber vivido tanto tiempo fuera de Israel, de la tierra prometida, viviendo bajo las leyes de los caldeos, sin ninguna identidad. Ahora ellos tienen la gran necesidad de conocer los mandatos de Dios, porque ellos están siendo partícipes de las consecuencias de los pecados de sus padres. Ellos, cuando esa generación que nace en Babilonia, dice, es que nosotros no pecamos, nosotros no fuimos los que dejamos a Dios. Y es cierto, ellos no fueron sus padres, pero Dios castigó la maldad de los padres en los hijos también. Pero también la fidelidad y misericordia de Dios permite que esa generación regrese para poder reconstruir. Acompáñame por favor a Esdras 7, que es donde se empieza a narrar el ministerio de Esdras. Los primeros 6 capítulos de Esdras se habla acerca de Zorobabel y lo que él hizo para empezar con toda esta migración de vuelta hacia Israel. Dice así, Esdras 7:1. Pasadas estas cosas en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Icalías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amadrías, hijo de Azarías, hijo de Merariot, hijo de Serarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. ¿Por qué Esdras pone todo esto? Bueno, porque no podía ser sacerdote nada más porque tú quisieras. Recuerda que dijimos que solamente la casa de Aarón eran los encargados de estar dentro del sacerdocio y que podían ministrar. Entonces Esdras presenta todas sus credenciales, toda su genealogía diciendo, yo estoy aquí para enseñar la palabra de Dios, pero no solamente es porque yo quiero, sino porque cumplo con los requisitos. Y aquí está mi genealogía tal cual, que indica que yo soy parte de la tribu de Leví, que soy parte de la familia de Aarón y que por tanto puedo ejercer el sacerdocio. Aquí vemos otro principio importante. Si nosotros queremos ser sacerdotes, tenemos que cumplir los requisitos. No podemos decir, bueno, Señor, yo voy a ser un sacerdote a mi manera. Señor, yo soy de la tribu de Simeón o de Neftalí o de Judá, pero yo voy a ser sacerdote. No. Dios solamente había establecido el sacerdocio para ciertas familias de cierta tribu. Y es entonces aquí donde nosotros vemos que si nosotros queremos ser un sacerdote, tenemos que ser, metafóricamente hablando, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Y ya vimos qué característica tuvieron ellos, ¿verdad? Que fueron apartados, que fueron separados, que cuando hubo ese momento de idolatría, ese momento de desviación, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Incluso al grado de matar a sus amigos, a sus parientes, a sus conocidos, con tal de agradar a Dios. Aquel que quiere ser sacerdote, aquel que quiere estar consagrado a Dios, tiene que renunciar a todo. Tiene que renunciar a familia, tiene que renunciar
a parentescos, tiene que renunciar a amistades. Tiene que renunciar a cualquier cosa que se interponga entre su Dios, su servicio y él. Jesucristo lo dijo claramente: cualquiera que ama más a padre, madre, hijo, hermanas, o incluso a sí mismo más que a mí, no puede ser mi discípulo. Los mandamientos y las exigencias no han cambiado. Nosotros tenemos que cumplir requisitos para poder ser sacerdotes. Pero veamos qué características tenía Esdras que lo hacían un sacerdote particular. Versículo 6 dice así: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. A mí me impresiona cómo Dios describe a Esdras. Recuerda que al final de cuentas el autor de toda la palabra es nuestro Dios. Sí, a través de hombres débiles, pero es Dios el que inspiró toda la escritura. Y se describe a Esdras como un sacerdote escriba diligente. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un escriba? Bueno, el sacerdote tenía la función de estar delante de Dios, como habíamos dicho, reconciliar al pueblo, pero el escriba era un oficio en el cual se dedicaba uno a estudiar la ley para poderla interpretar de manera correcta y enseñarla. Y Esdras, tú ves que tiene esa genealogía, que tiene ese parentesco, que cumple el requisito de ser de la familia de Aarón y de la tribu de Leví, pero que él no se quedó allí solamente con eso, decir, bueno, ya tengo esta prerrogativa, ya tengo este beneficio, voy a ejercer el sacerdocio como a mí me plazca. No, él decidió estudiar las escrituras de manera consciente y voluntaria para volverse un escriba. Un escriba era aquel que era experto en la ley de Moisés. Y vemos cómo lo describe. Era escriba, y no solamente escriba, sino diligente. La palabra que aquí se utiliza como diligente en el hebreo es la palabra magir, que significa rápido, diestro, diligente, ligero, solícito. Esta es la primera característica de Esdras, y yo quiero inmediatamente poner el dedo en la llaga sobre nosotros, jóvenes, hombres. ¿Somos diligentes en la ley de Dios o somos neófitos? Me temo decir con tristeza que si algo caracteriza a esta generación es la ignorancia de las escrituras. Nos importa muy poco, por no decir nada, el estar delante de Dios, estar delante de su presencia, conociéndolo constantemente. Y de verdad, no quiero que digas, ya otra vez van a empezar a regañarme. Es que, joven, de esto depende tu vida. Si tú y yo no aprendemos a amar, a valorar la palabra de Dios, nuestras familias, nuestro futuro está destinado al fracaso. Está destinado a ser derrumbado por el enemigo porque no tenemos el cimiento de la palabra. Imagínate qué pasaría si el día de hoy se decretara una ley. Imagínate, decretaran una ley donde todos los seres humanos, todos los ciudadanos mexicanos tienen que hacer un examen acerca de la Biblia. Y aquel que no lo pase va a ser asesinado. Imagínate que tú dices, bueno, van a hacer un examen de la Biblia, yo soy cristiano, gloria a Dios, ya la libré. Te presentan tu examen. ¿Tú lo pasarías? Si hoy fuera ese día y esa ley se ejecutara el día de hoy y tuvieras 3 horas para contestar un examen de 500 preguntas acerca de la Biblia, ¿sobrevivirías? ¿O serías asesinado por tu ignorancia? Se diría de ti, bueno, fulanito, sutanito pasó con al menos el 70% del examen, libró su vida porque conoce la palabra de Dios. O diría, no, pues Jonathan, pues sí predicaba y enseñaba, pero ¿qué crees? Reprobó el examen, lo tuvieron que matar por ignorante de las escrituras. Ahora, sé que este ejemplo puede sonar un poco drástico, pero ¿cuántos amaneceríamos mañana si nos hicieran este examen? Creo que algo más importante que tu vida y mi vida física está en juego, y esto es el estado de nuestra alma. Si nosotros no nos preocupamos por ser diligentes como Esdras en la ley de Dios, no solamente perderemos las muchas riquezas que tiene la palabra, que es un enorme beneficio, porque vienen tesoros incalculables dentro de la palabra de Dios, sino que nuestro carácter está denotando que nosotros no amamos a Dios y que muy probablemente no somos cristianos. Joven, si tú puedes vivir la vida como, perdón que te lo diga así, como te da la gana y no tienes consecuencias,
Ten cuidado porque es muy posible que tú no seas un hijo de Dios. Va a sonar duro, y lo es, pero prefiero decirte la verdad. Si tú vives tu vida como tú quieres, según los estándares de este mundo, ignorando constantemente la palabra de Dios, y en tu vida no hay ningún tipo de consecuencia, ni ningún tipo de corrección, ten cuidado, te lo ruego. No hay peor sorpresa que se pueda llevar un ser humano que crea que es hijo de Dios, que es cristiano, que va a ir al cielo y de repente amanezca en el infierno. No va a haber peor decepción en este universo que ese autoengaño que uno puede tener. Te voy a decir una verdad. Dios ama a sus hijos. Y la mayor forma en la cual Él demuestra su amor es a través de Cristo Jesús, sí, pero también a través de la disciplina. Si Dios no te corrige, si Dios no me corrige, déjame decirte algo. No somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Y eso es fuerte, porque Dios dice que al que ama y al que toma por hijo, disciplina. Si tú y yo no somos como Esdras, no solamente estamos indicando que no nos importa Dios, sino que muy probablemente estamos viviendo engañados creyendo que somos cristianos y no lo somos. Y tenemos que tener cuidado, porque te repito, Dios solamente disciplina a sus hijos. Y la forma en la cual Dios nos disciplina, sí es a través de las circunstancias, a través de la enfermedad, pero también es a través de su palabra. Dios a través del Espíritu Santo ha prometido traer contrición de pecados cuando tú y yo exponemos nuestra vida delante de la palabra de Dios. Y si tú y yo no hacemos eso, no hay disciplina. Y si no hay disciplina es porque muy probablemente nuestros afectos no han sido cambiados y nosotros no somos hijos de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy claro. No es mío, no quiero tener el crédito de ello, pero me gusta mucho para ilustrar lo que quiero enseñarte. Imagínate que tú tienes una paloma y tú tienes un buitre. Son dos pájaros totalmente diferentes. Uno es un carroñero y otro es un pájaro que no come cosas echadas a perder. Imagínate que también delante de ellos tienes dos platos. Tienes semillas, tienes alpiste y del otro lado tienes un cadáver echado a perder, lleno de gusanos, todo ensangrentado, apestoso. La paloma, por su naturaleza, no va a buscar esos desechos, no va a buscar la carroña. O sea, la paloma va a buscar lo limpio. Va a querer agarrar el alpiste, el maicito, las semillitas y se las va a comer. Y ni siquiera va a pelar lo otro. Del otro lado tienes al buitre y el buitre no va a querer comer las semillas. A él no le importa embarrarse de gusanos, embarrarse, que haya moscas, que esté coágulos de sangre, que esté esa carne echada a perder. Él es carroñero y esa es su naturaleza y eso es lo que come. Y lo deleita, lo disfruta, se goza en estar comiendo carroña porque es un buitre. Su naturaleza le hace comer cadáveres muertos. ¿Qué va a escoger la paloma? Obviamente las semillas. ¿Qué va a escoger el buitre? Obviamente la carroña. Si nosotros nos examinamos, ponemos este ejemplo a nosotros mismos y vemos la forma en cual gastamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida, quiero que veamos y digamos, ¿yo soy buitre o soy paloma? ¿Cómo estoy gastando? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que denota mi carácter? ¿Qué es lo que denota mis afectos? Porque si nosotros no somos consistentes con la fe que profesamos en nuestros actos de estar buscando alimentarnos de la palabra de Dios, muy probablemente no somos cristianos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser diligentes. Si tú ves que tus afectos no han cambiado, arrepiéntete y pídele a Dios que te salve. Examinémonos a nosotros mismos, no sea que nos llevemos una sorpresa y no estemos dentro del camino de Dios. Para ser un buen sacerdote como lo era Esdras, primero tenemos que asegurarnos que somos parte del pueblo de Dios y una marca fundamental de que somos hijos de Dios es que amamos la palabra de Dios. Ve cómo lo dice la palabra de Dios en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Joven, ¿esa es tu realidad? Señorita, ¿es tu realidad? Porque si no, debemos tener muy en cuenta que probablemente no somos cristianos. El Espíritu que mora en nosotros nos va a llevar a buscar la palabra de Dios, pero si nosotros, por más que estamos allí, no buscamos la palabra de Dios,
Puede ser por desobediencia, sí, pero también puede ser que no hayamos nacido de nuevo. Entonces, muy importante, yo quiero aclarar este punto muy fuertemente, ponerle marcatextos, letra gigante, negrita, para que nosotros hagamos caso de esto. En la medida en la que tus afectos y tu tiempo te lleven a hacer ciertas cosas u otras, va a indicar el cómo tú y tu naturaleza están caminando, ¿vale? Entonces, aprendamos a amar a Dios y a amar a su ley, como Esdras y como esos sacerdotes que somos llamados a ser de parte de Dios. El segundo punto es que Esdras preparó el corazón para inquirir en la ley, para poderla cumplir y para poderla enseñar. Acompáñame a Esdras 7:10. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel en sus estatutos y decretos. Este versículo es impresionante. Quiero leértelo en dos versiones más. La Reina Valera contemporánea dice así: y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. La Biblia de las Américas lo traduce así: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Aquí se nos está hablando de una actitud activa, de una disposición voluntaria para hacer algo. Cuando tú quieres algo, cuando yo quiero algo, se ve el interés y se nota las ganas de poder lograr algo y conseguirlo y poder estar allí, no importa las circunstancias. Yo recuerdo que cuando yo era soltero y estaba en desposorio con mi esposa, pues a mí me mandaron a trabajar al estado de Guanajuato. Yo me tenía que parar todos los lunes a las 4 de la mañana para tomar el autobús a Guanajuato a las 6:30 y estar allá a las 10. Me quedaba toda la semana allá y me regresaba los viernes en la noche, a eso de las 9:10. Después me mandaron a Monterrey un tiempo y era exactamente lo mismo. Estar en el aeropuerto temprano y regresar el viernes en la madrugada. Pero yo terminaba molido porque no iba a vacacionar, iba a trabajar. Y solamente los fines de semana yo tenía tiempo libre para poder ver a mi esposa. Y había veces que de verdad mi cuerpo estaba así de, ay, por favor, necesito descansar. Estoy fulminado. Pero el interés, el amor que yo tenía por ella, me hacía levantarme aunque estuviera cansado, aunque estuviera fatigado, aunque estuviera pues molido literalmente por un exceso de carga de trabajo. Era ese interés el que me motivaba a ponerme en acción para buscarla, y aunque fuera un poco de tiempo, yo quería estar con ella los fines de semana. Después teníamos que ir a la iglesia y pues tenía que cumplir con mi servicio. Pero ninguna de estas cosas me era excusa para poder cumplir lo que yo quería, que era estar con ella. Creo que de igual, te pongo este ejemplo porque es algo personal, pero creo que tú también has tenido y has hecho sacrificios por cosas que de verdad te importan. Creo que todos aquí sabemos que cuando te interesa algo de verdad se nota. No tienes que decirlo, no tienes que gritarlo a los cuatro vientos. Tus acciones denotan cuando algo te importa y cuando quieres conseguir algo. Otro ejemplo muy claro que creo que la mayoría han pasado por aquí son los exámenes de admisión, ya sea para la preparatoria o para la universidad. Creo que la mayoría se han preparado para esto y sabemos que es un examen difícil. Sabemos que tienes que prepararte arduamente porque estás compitiendo contra cerca de 100,000 personas que también quieren tener un lugar en la preparatoria o en la universidad que tú deseas. Y no es algo sencillo. Y tú puedes desear mucho el querer estudiar una carrera. No sé, puedes desear estar en la carrera de ingeniería automotriz. No, yo quiero crear carros y yo quiero generar nuevos diseños y implementar mi creatividad para crear un mejor motor más eficiente. Tú puedes desearlo todo lo que quieras, o decir que lo deseas más bien, pero si tú no te dedicas a estudiar, si tú no te dedicas a solventar las áreas o las materias que tú sabes que no dominas bien, realmente no lo deseas. Simplemente es un dicho, es una emoción, pero no lo deseas, porque cuando alguien desea algo, invierte tiempo,
sacrifica actividades, se niega a realizar cosas que son legítimas, como poder ir a salir con tus amigos, como poder ir a ver una película, como poder ir a pasear al parque, con tal de tener tiempo para esforzarte en alcanzar lo que realmente deseas. Aquellos que se han quedado en sus primeras opciones han de saber que este sacrificio tiene frutos y tiene recompensas. Y no lo digo en mal plan, pero también aquellos que no se quedaron en ninguna de sus primeras opciones, que prácticamente les tocó lo que sobraba, también saben ahora que el no esforzarse tiene consecuencias. Que el no empeñarse en alcanzar algo y que solamente decir yo lo quiero obtener, pero nunca esforzarse, no trae beneficios, al contrario, trae consecuencias. Es por eso que yo te menciono esto, porque es algo que seguramente tú has vivido. Si te quedaste en donde querías o no te quedaste, fue parte por la dedicación en la cual tú empeñaste para conseguir ese objetivo. Y aquí nosotros vemos que Esdras dice que la palabra de Dios, que él se había entregado de corazón para el estudio de la palabra de Dios. No es que Esdras simplemente dijera, Dios, yo quiero conocer tu ley. Por favor, revélamela. No. Y Esdras, sí, el Señor me está hablando a través de sueños y estoy teniendo la palabra. Oh, sí, no. Eso no es lo que hacía Esdras. Esdras tenía el deseo de ser un sacerdote real, verdadero, que conocía la palabra. Y eso no iba a llegar de la noche a la mañana, ni iba a llegar por inspiración divina, ni como un don del Espíritu Santo. No, él seguramente tenía tiempos dedicados para estudiar la palabra de Dios. Él, dentro de su apretada agenda, dentro de sus responsabilidades, dedicaba tiempo para meditar en la palabra, para leerla, para memorizarla, para entenderla. Jóvenes, esa es una de las desgracias más grandes que tenemos el día de hoy. Jonathan, yo ya leí la Biblia. Ya leí, ahorita que estamos en Génesis. Ya leí Génesis. Bueno, ¿y qué entendiste? Pues no sé, pero ya la leí. Ya cumplí, ya estoy del otro lado. Nadie me puede decir que no leí la Biblia. Es verdad que tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que hacer el esfuerzo consciente para entenderla y para aprovechar todo lo que viene ahí. De nada nos sirve leerla si no vamos a estudiarla. ¿Recuerdas cuando hablábamos de Proverbios y cómo se debía de buscar la sabiduría? ¿Qué significaba la palabra meditar? Es la palabra rumiar. Eso nos implica que cuando un animalito, por ejemplo la vaca, come, pues no simplemente se traga el alimento, sino que después va, se sienta en un lugar cómodo y entonces regresa la comida y la empieza a saborear, la empieza a degustar. Dice, este pasto está rico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Dedicarle tiempo para entenderla. De nada nos va a servir decir, bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y fue la mañana ya lo leí. ¿Y qué se quedó en tu mente? ¿Qué se quedó en tu corazón? ¿Cómo la Biblia impactó en ese pasaje a tu vida? ¿En qué te confrontó Dios? Eso es lo importante, estudiar como Esdras, entregar, dedicar nuestro corazón a estudiar la ley, no simplemente a leerla. Esto es un mandato e implica una acción, implica un deseo, implica que yo voluntariamente decido hacerlo. No es algo opcional, joven. Es un mandato. Y no es si tú tengas ganas de hacerlo o no, o si hoy amaneciste con ganas de leer la Biblia o no. Tú debes de forzar tu voluntad para estudiar la Biblia y leerla. Y en la medida que tú hagas esto, verás cómo se va formando ese amor por la palabra de Dios. Se va a empezar a formar ese buen hábito en tu vida y solito vas a empezar a decir, quiero leer la Biblia porque ahora aprendí esto. Quiero leer la Biblia porque ahora me confrontó con esto. Pero el primer paso es difícil. Recuerda cuando Cristo llevó a sus discípulos a la oración. Dice, la carne, la verdad, no quiere. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y tu carne te va a poner obstáculos para que no leas la Biblia. Pero joven, es un mandato y tenemos que obedecerlo. Tenemos que estar dedicándonos para inquirir la palabra de Dios. Y te repito, ese proceso de preparación lo tienes que apartar tú. Así como para tu examen te preparaste cierto tiempo, para esto que es más importante,
tienes que dedicar tu vida, tienes que dedicar tiempo. Ya basta de estar perdiendo el tiempo en un sinfín de tonterías. De estar viendo videos sin sentido, de estar jugando videojuegos. No digo que sea pecado, pero perdemos tanto tiempo en actividades innecesarias cuando lo más importante que necesitamos es gastar tiempo a solas con Dios y en la meditación de su palabra. Eso sí es algo urgente. Te repito, no se trata de que tú tengas el deseo, tienes que cumplirlo, tienes que buscar que sea una necesidad en tu vida. Es como cuando tú tienes que hacer la tarea. ¿A poco, bueno, si eres sensato en realidad, a poco tú dices, ay, qué padre, me dejaron 20,000 ecuaciones diferenciales y tengo que hacer una formulación? No, ahorita lo voy a hacer, me encanta. No, ¿verdad? Tú dices, ay, tengo que hacer la tarea y tengo que entregar los ejercicios y tengo que hacer lo que el profesor me dijo. Y le pones peros, pero lo tienes que hacer porque sabes que si no hay una consecuencia, sabes que si no estudias, sabes que si no preparas los ejercicios, vas a reprobar. Y es ese miedo que te motiva, a pesar de tu desprecio por las materias, te lleva a hacerlo. Pues precisamente con la Biblia es lo mismo. Es el miedo de caer en pecado, es el miedo de fallarle a Dios, es el miedo de equivocarnos lo que nos debe de motivar a decir, híjole, es cierto, yo no quiero leer la Biblia, de verdad, estoy cansado, tengo sueño, estoy aburrido, pero mi alma, mi vida depende de eso y tengo que hacerlo porque si no, me voy a ir al despeñadero, me voy a tener consecuencias por mi ignorancia en cuanto a las cosas de Dios. Después de preparar nuestro corazón como Esdras para inquirir la palabra de Dios, no solamente todo se debe de quedar en mero conocimiento. De poco o de casi nada nos serviría conocer la palabra de Dios de memoria y tener conocimiento teórico si no lo ponemos por obra. Leo otra vez lo que dice la palabra de Dios en Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Eso es muy, muy importante. Ahorita que está de moda el coronavirus, cuando alguien se enferma, lo primero que hace es ir con un doctor, el cual va a evaluar su estado de salud, y si por alguna razón el diagnóstico del paciente resulta positivo al COVID, el médico, con base a su conocimiento, con base a su experiencia, con base a todos los estudios que ellos tienen, va a recetar un tratamiento de medicamentos para poder restablecer la salud del paciente. Ahora, imagínate que tú y yo somos el paciente y salimos de la consulta, salimos con nuestro diagnóstico y con nuestra receta. Lo más sensato que nosotros podemos hacer después de haber ya obtenido este diagnóstico es acudir a la farmacia y obtener los medicamentos prescritos y tratar de seguir al pie de la letra de las instrucciones que nos da el doctor. No tienes que salir, tienes que guardar aislamiento, trata de comer bien, evita tales alimentos, evita actividad física. Todas las recomendaciones que el doctor nos da es por nuestro propio bien, aparte de los medicamentos. Imagínate que tú dijeras, yo sé que estoy enfermo, pero afortunadamente ya tengo el diagnóstico, ya tengo la receta. Y es más, soy tan bueno, soy tan inteligente que ya fui por los medicamentos. Ya, ¿qué me puede pasar? O sea, ya estoy del otro lado. No tengo de nada que preocuparme y te quedas aislado guardando la cuarentena en compañía de tus medicamentos. Si eres sensato, sabrás que de nada te sirve tener el diagnóstico correcto, de nada te sirve tener los medicamentos, de nada te sirve tener y guardar las instrucciones del doctor si no te tomas los medicamentos. El COVID no va a desaparecer por arte de magia porque tú sepas que lo tienes, ni tampoco va a desaparecer porque tú sepas con qué se combate, ni tampoco va a desaparecer porque tú tengas aquello que va a combatirlo. Para que de verdad tú puedas restablecer tu salud, es necesario que sigas al pie de la letra la receta y que te tomes los medicamentos. Sé que esto parece bastante obvio, ¿verdad? Pero para poderte restaurar necesitas tomar la acción, no solamente de conocer que ya estás en un estado de salud precario y que necesitas ayuda. ¿Y cómo poder combatirlo? Necesitas ingerir, necesitas inyectarte los medicamentos de tal manera que puedan apoyar a tu cuerpo y esperar los resultados para el restablecimiento de tu salud.
Pasa exactamente lo mismo con la palabra de Dios. No nos será provechoso conocer la ley de Dios, nada más decir, bueno, sí, existe el pecado, bueno, sí, existe la lujuria, bueno, sí, existe la pérdida de tiempo, bueno, sí, existe la indiferencia hacia Dios. De nada nos va a servir eso si no aplicamos la palabra a nuestra vida, porque la Biblia es como esa receta y esos medicamentos. Cuando Dios nos dice, por ejemplo, en el caso de la lujuria, que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya codició con ella. Yo lo puedo saber de teoría. Y qué bueno, gloria a Dios que sepa ese mandamiento. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Ahí está la receta, ahí está el medicamento, ahí está la acción que yo tengo que hacer para restablecer mi salud espiritual. No significa que voy a tomar ahorita un cuchillo y me voy a sacar el ojo, ¿verdad? Significa que yo tengo que ser drástico con cortar cualquier fuente que propicie que mi ojo codicie a una mujer. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Y entonces, de nada me sirve conocer que uno puede adulterar en el corazón. De nada me va a servir eso si yo no tomo las acciones, si yo no arranco mi ojo, si yo digo, voluntariamente yo ya no voy a estar en redes sociales, voluntariamente voy a dejar de ver ciertos programas, voluntariamente voy a dejar de tener amistades que hablan acerca de todo esto, voluntariamente voy a salirme de chat donde mandan fotos o mandan links sobre esto, voluntariamente voy a arrancar mi carne para agradar a Dios. De nada sirve conocer la palabra de Dios si no la aplicamos. Y aquí vemos lo que Esdras hace. Él preparó su corazón para estudiar, bendito sea Dios, pero también lo preparó para obedecer. Y eso es algo que nos hace falta. No solamente conocer la palabra de Dios, sino obedecerla. De hecho, tal vez este es el punto más crítico en la enseñanza. En una encuesta hecha a padres y a los adolescentes acerca de padres cristianos con hijos que nacen dentro de un entorno familiar cristiano, pero que después abandonan la fe, se les pregunta, jóvenes, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué tú no decidiste seguir a tus padres? ¿Por qué no compartes su fe? ¿Por qué no sigues a Cristo? ¿Sabes cuál es el mayor problema que tienen los jóvenes en cuanto a seguir la fe de sus padres? No es que hayan encontrado que Cristo no es Dios, no es que la iglesia no tenga programas relevantes, no es que la iglesia no sea entretenida, eso es basura, eso no sirve si tú vas a retener a alguien por entretenimiento, está mal, tú tienes que buscar predicar la palabra de Dios, pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Es que los hijos decían, es que yo no encuentro congruencia entre lo que mi padre dice y lo que hace. Sí, mi papá sabe la Biblia, sí, mi papá conoce de Dios, pero mira, en casa es esto, esto, esto y esto. Cuando vamos en el auto es esto, esto y esto y esto. Cuando vamos solos esto y esto y esto. Si checo su celular, esto, esto y esto. Es terrible, es trágico, pero fíjate que es muy real. Tú y yo tenemos que preocuparnos por conocer la palabra de Dios, pero también por obedecerla, para hacer testimonio y luz a las naciones, como era el plan original de Dios. Es por esto que Esdras no solo se preocupaba por saber, sino también por hacer. Así debemos de ser tú y yo. Tengamos cuidado de que no solo nos quedemos como oidores olvidadizos, o que seamos una Biblia ambulante. Oh, sí, no matarás, no cometerás adulterio, amarás al Señor tu Dios, guardarás el día de reposo, y te sabrás la Biblia al derecho y al revés, pero no hacemos ni ponemos por obra lo que Dios nos dice. Eso es parte fundamental de ser un buen sacerdote. Podemos verlo en Santiago 1:25, dice así: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es lo que Dios nos llama a hacer. Nosotros no solamente tenemos que de tener la disposición para estudiar la palabra de Dios, no solamente tenemos que preparar nuestro corazón. Una vez que tengamos esos mandamientos y que Dios abra nuestros ojos a su ley, tenemos que obedecerlos. Y también para eso se va a preparar nuestro corazón. ¿Cómo? A través del autosacrificio, a través de la autonegación. Cristo Jesús dijo que cualquiera que no se niega a sí mismo no puede ser su discípulo. Y que sea una realidad lo que Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no, no podremos ser un buen sacerdote dentro de nuestra familia.
Acompáñame otra vez a leer Esdras 7:10, dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí el tercer punto de esta cadena de virtud, que así le llamo yo, es enseñar lo que sabemos de la Biblia y lo que vivimos. El conocimiento de Dios que emana de nuestras vidas debe ser permeado a la familia. Esto también conlleva un esfuerzo y dedicación. No sé si tú seas bueno en alguna actividad, alguna materia, pero si lo eres, estoy seguro que no faltará quien te pida ayuda. No faltará el que te diga: oye, yo no entendí el problema de química, no entendí el problema de física, no entendí el problema de matemáticas. ¿Me podrías explicar? Y si tú decides tomar este reto, sabes que te va a llevar tiempo, te va a llevar esfuerzo, incluso a veces vas a tener que invertir de tu propio dinero para desplazarte, pero esto es con tal de ayudar a alguien más a que él crezca, a que él madure. La enseñanza no se aprende de la noche a la mañana. Yo te puedo dar ahorita un tratado de, no sé, de álgebra vectorial y te lo puedo explicar y vas a ver que no lo vas a entender a la primera. Yo no lo entendía a la primera, de hecho yo tuve que presentar extraordinario de esta materia porque no la entendía. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la acción de enseñar, la acción de formar el carácter de alguien va a demandarte tiempo, va a demandarte esfuerzo y tienes que estar dispuesto a hacerlo. Muchas veces la desesperación o la impaciencia va a hacer que nosotros querramos arrojar las responsabilidades, pero es ahí donde Dios nos insta a ser sabios, a ser diligentes en enseñar la palabra de Dios. Pasará lo mismo, nosotros debemos de estar dispuestos a tener un proceso de formación en la vida de los otros para que la imagen de Cristo sean formados. Y recuerda, Dios fue paciente con nosotros. También recuerda que ha habido quien ha estado dedicando tiempo para enseñarte a ti. Cuando tú llegues a este grado de responsabilidad, incluso desde este momento lo puedes hacer. De verdad, si tú eres un joven piadoso, no va a faltar los jóvenes que te digan: ayúdame. ¿Cómo le haces con esto? ¿Cómo le haces con aquello? Y ese tiempo invertido, de verdad, que es parte de ser un sacerdote. Ve que Esdras no simplemente decía: bueno, ya estudié la palabra, ya la ejercí, bueno, pues que todo el pueblo se muera en sus pecados, que todo el pueblo haga lo que quiera. Al final de cuentas, yo ya conozco la ley de Dios, yo ya la libré. No, él daba tiempo para estudiarlo y para enseñarlo. Acompáñame a Nehemías 8:1 para ver más o menos el tiempo que que Esdras estaba gastando en enseñar al pueblo. Nehemías 8:1 al 3 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Te das cuenta cuánto estaba gastando este Esdras en poder enseñar al pueblo? Dice que lo leía desde el alba hasta el mediodía. Imagínate cuánto tiempo llevó Esdras en hacer todo esto. Nehemías 8:18 también nos dice: y leyó Esdras el libro de la ley cada día desde el primer día hasta el último. Hicieron fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Tú tienes lo que te decía hace rato, un pueblo que no conoce la ley de Dios, que viene del cautiverio, y Esdras gasta aproximadamente de 5 a 6 horas para poderles enseñar los principios fundamentales de la Biblia, al menos por 7 días. Multiplícalo en horas, simplemente vamos a ser generosos. 5 por 7, 35. 35 horas de estar gastando de su semana Esdras en poder enseñar la ley de Dios al pueblo. Muchas veces nosotros nos quejamos porque hoy no tengo tiempo. ¿Cómo quieres, Jonathan, que lea la Biblia si tengo la universidad, si tengo estos pendientes? Jóvenes, ve cuánto tiempo gastaba Esdras. Y él era un hombre más ocupado que tú y yo. Entonces, no es que no haya tiempo. Nosotros tenemos que hacernos el tiempo para enseñar la palabra de Dios también.
Pero tenemos que seguir esta cadena de virtud, preparar nuestro corazón, tenemos que aplicar la palabra que entendemos y después enseñarla. De esta forma es como nosotros vamos a hacer bendición para los demás. Dios quiere que nos dediquemos a enseñar a su pueblo. Y de verdad, estamos orando a Dios para que en esta generación se levanten jóvenes y señoritas que amen la palabra de Dios y que la enseñen. De verdad, es fundamental, es necesario tener hombres y mujeres que teman a Dios, que teman a su palabra y que tengan la capacidad de enseñar. Porque, ¿sabes? Dios le ha dado dones a muchos de ustedes, pero ustedes han sido negligentes al no estudiar la palabra de Dios. Hay jóvenes a los cuales tú dices, híjole, si tan solo pusiera empeño, si tan solo pusiera un poco más de ganas en estudiar la palabra de Dios, este joven serviría para enseñar, este joven serviría para poder instruir a otros, para poder apoyarnos en las clases. Pero desgraciadamente, y no lo digo en forma de reclamo, sino como de un reto, no tenemos con quién apoyarnos ahorita para la enseñanza. Pero ahí es donde de verdad los hombres y mujeres de Dios tienen que levantarse y decir, Señor, yo quiero ser como Esdras y yo voy a gastar mi tiempo. Yo voluntariamente voy a inclinar mi corazón a estudiar tu palabra porque te quiero agradar y quiero enseñarla. Este es un reto, jóvenes, es algo que tenemos que hacer. Otra de los roles que el sacerdote tenía que hacer delante del pueblo era legislar las reglas del pueblo. Esdras 7 del 25 al 28 dice así: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tú tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aquí tú tienes una carta que le da el rey a Esdras y le dice: Esdras, tú eres sabio según la sabiduría de Dios. Entonces pon jueces y gobernantes para que gobiernen. Y obviamente, como tú tienes la sabiduría de Dios, vas a poner hombres aptos para que pongan leyes correctas. El sacerdote es el encargado de poner las reglas dentro de la familia por las cuales va a haber convivencia y también de establecer la cosmovisión de la familia. Te repito, cosmovisión viene de dos palabras griegas: cosmo, que significa orden, y visión, que significa forma de vista o percepción. La cosmovisión es la forma en la cual nosotros vemos este mundo. Y nosotros, como sacerdotes de la familia, somos llamados a moldear esa cosmovisión con base a la sabiduría de Dios. No con base a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, a nuestros sentimientos. Todo lo que nosotros decretemos como sacerdotes dentro de la familia va a ser con base a la regla que Dios pone en su palabra y a su sabiduría. Este mandamiento es particularmente preocupante para mí porque somos una generación que no ama la palabra de Dios. Joven, ¿qué va a pasar cuando tú tengas a cargo tu familia y vengan las circunstancias difíciles, cuando tengas hijos, cuando tengas esposa y cuando ellos no quieran obedecer a Dios o cuando sus pensamientos no estén moldeados por la palabra de Dios? Joven, imagínate todas las áreas emocionales, las áreas físicas, las áreas sexuales, las áreas espirituales en las cuales tu esposa, tus hijos van a tener necesidad de ser formados. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a enseñar? Hay muchos padres cristianos, por ejemplo, es que, hermano, yo permito que mi hijo tenga novio. Eso no está moldeado por la palabra de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer, joven? No, yo no quiero que mi hijo sea mi enemigo, yo quiero ser su amigo. No, prefiero tener aquí a la persona y conocerla. No, ese pensamiento mundano, sácalo de tu mente. Pero si tú no estás lleno de la palabra de Dios, ¿cómo vas a convencer a tus hijos? ¿Cómo vas a convencer a tu esposa?
"Oh, mi amor, no te pongas ese vestido porque estás enseñando además, pero qué, no tiene nada de malo, lo hago para ti, sí, mi amor, pero sé prudente. Vas a tener que moldear el pensamiento de tu esposa, vas a tener que moldear el pensamiento de tus hijos. Oye, papá, ¿puedo traer a fulanito a la casa? Sí, ¿quién es fulanito? Ah, sí, es que va a venir Pepito con su novio Juan. Ah, ¿y qué van a hacer? Ah, pues vamos a hacer la tarea. Oye, hijo, ¿y por qué tienes amistad con ellos? Ay, papá, ¿a poco eres homofóbico? ¿Que no Dios es amor? ¿Que no Dios es misericordia? Sí, hijo, pero ¿tú qué les vas a decir? Oye, papá, ¿qué crees? Quiero acompañar a mi amiguita Laura. Ah, es que va a hacerse un aborto. Oye, hijo, pero ¿por qué? No, papá, pues es que va a arruinar su vida. Está bien. Al final de cuentas no pasa nada, hijo, pero ¿cómo? Pero esa criatura fue engendrada por Dios. Ay, papá, ¿cómo crees? Solo es un feto, es un montón de células. Te vas a enfrentar a ese tipo de pensamientos. Te vas a enfrentar a ese tipo de filosofías y huecas sutilezas que ya están incluso dentro de la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a legislar conforme a la Biblia o vas a dejarte llevar por la corriente? Si nosotros no amamos la palabra de Dios, no vamos a poder estar firmes. Y no, los cristianos no somos homofóbicos, nosotros amamos a las personas que tienen una orientación sexual diferente, pero creemos que es pecado. Y porque les amamos, les compartimos el evangelio, como se lo compartimos al fornicario, al adúltero, al asesino, al mentiroso, al idólatra, porque cualquier pecado nos aleja de la presencia de Dios. Pero no vamos a suavizar ni vamos a cambiar el mensaje que Dios ha dado por el hecho de agradar a alguien. Nuestro compromiso es con Dios. Y cuando Dios te diga a ti, joven, yo te he puesto conforme a la sabiduría que tienes de Dios, ¿vas a poder cumplirlo a cabalidad? ¿O vas a decir, híjole, pues voy a hacer un voto, un censo aquí en la familia y a ver lo que la mayoría diga, pues para estar todos en paz? No, eso no es lo que Dios te ha mandado. Dios te ha mandado a predicar su palabra y a enseñar sus mandamientos y a legislar conforme a lo que Él diga. Aunque todo el mundo esté en contra, aunque la sociedad no esté a favor, aunque todo mundo quiera desechar la palabra de Dios. Jóvenes, hay tantas actividades, tantos pensamientos que se están metiendo en nuestra sociedad. Ustedes mejor que nadie saben cómo está esta sociedad de corrompida, alejada de Dios. Y si no te das cuenta de que esta sociedad está corrompida es porque probablemente tú ya estás inmerso en esa cultura y no te afecta nada. Quiero confrontarte con los retos que vienen ahora. ¿Cuál es tu postura acerca del aborto? ¿Cuál es tu opinión acerca del matrimonio igualitario? ¿Crees que es correcta la eutanasia? Estos temas donde la Biblia es tajante y clara, nos hemos amoldado. Bueno, pues mientras el bebé no sienta nada, pues, no, pues sí, que se tome la pastilla del día siguiente. Ya le dije a mi amiga, pues, que no se arruine, que no se embarace. En vez de predicarle el evangelio, ¿qué clase de consejos son esos? Estos temas donde la Biblia es clara nos hemos amoldado, pero también hay temas en los cuales nosotros ya ni siquiera nos pasa por adelante. ¿Cuál es tu postura acerca de la pornografía? Ay, esa palabra prohibida. Joven, ya les hemos explicado que no solamente existe la pornografía como tal en el acto sexual, sino existe algo que se llama soft porn, que es pornografía suave, en donde tú te acostumbras a ver de verdad, mujeres con su cuerpo enseñándolo y no pasa nada. Y también a los hombres, porque también ya es tan común que los hombres hagan tanto exaltación de su cuerpo que están enseñándolo como si fuera una mercancía. Eso no le agrada a Dios. A Dios aborrece todo eso. Y podemos estar en las redes sociales, estar en Facebook, y a veces me da tristeza ver lo que comparten. Ah, mira el video de TikTok tal, y tú dices, oye, esto es claramente pecaminoso y no lo logras ver. O comparten imágenes acerca de pensamientos mundanos y ya se han amoldado, jóvenes. Probablemente no son cristianos, pero jóvenes, les insto a que nuestra ancla de legislación mental sea la palabra de Dios y no otra cosa. ¿Gastas tu tiempo en redes sociales sin sentido? Mujeres, ¿qué opinan acerca del feminismo? ¿Cuál es su postura acerca de esto? Porque de verdad, cada vez veo en más jóvenes señoritas de la iglesia estados tan antibíblicos. La decisión que tomes
tiene que agradarte a ti. ¿Eso qué? La decisión que tomes tiene que agradarle a Dios, no a las personas, no a ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aunque tú digas, es que estás exagerando. Otros, ay, es que yo voy a hacer todo lo que yo quiera porque no necesito de ningún hombre. Esos pensamientos diabólicos no le agradan a Dios, pero nosotros ya lo adoptamos como norma de vida, como un eslogan, como algo que es agradable, como algo que yo puedo compartir en mis redes y que está bien hecho. No, nuestra legislación mental debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Hombres, necesitamos sacerdotes de verdad. Necesitamos sacerdotes que de verdad hagan lo que Dios dice. Desgraciadamente parece que estamos en la generación de los jueces, donde dice que se levantó una generación que no conocía al Señor y que cada quien hacía lo que bien le parecía. No es lo que a Dios le agrada ni lo que está buscando. Nos hemos amoldado a este mundo y cada vez aceptamos todas sus posturas en cualquier tipo. Pero como sacerdotes tenemos que buscar la sabiduría de Dios para poner las reglas en la familia con base en la palabra de Dios. El Señor, escucha bien esto, no nos ha llamado a ser originales, no nos ha llamado a ser relevantes en esta sociedad, no nos ha llamado a fundar una iglesia moderna, nos ha llamado a ser fieles. Es lo único que demanda el Señor, que seamos fieles a su palabra, y en esa fidelidad Él va a traer bendición. El último punto de los roles o de las actividades que el sacerdote tenía dentro de la enseñanza era guiar el arrepentimiento y las acciones necesarias para poder cumplir esto. Esdras 9:1, acompáñame por favor. Vamos a ver aquí la problemática que tenía Esdras con el pueblo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Dice Esdras: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y le dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dios había sido tajante con sus mandamientos. Cuando Dios decía que tenían que desechar a todas las naciones y destruirlas, no es porque Dios fuera un genocida, no es porque Dios aborrecía a los demás pueblos, es porque Dios sabía que en el momento en el que el pueblo de Israel emparentara con los demás pueblos, se iba a corromper. Y eso está probado hasta el cansancio. De hecho, comercial, rapidísimo: joven, si tú tienes una relación fuera de Cristo, estás en pecado. No tengo más que decirte. Y lo mismo que pasó aquí con el pueblo de Israel va a pasar contigo. Te van a arrastrar hacia sus dioses, te van a arrastrar hacia sus ídolos, porque Dios no se equivoca. Y tenemos aquí que dice que los sacerdotes, incluso los gobernantes, habían tomado mujeres de las demás naciones. ¿Cuál era el problema con esto? Que ellas los invitaban a sus sacrificios, los invitaban a sus prácticas pecaminosas y terminaban olvidándose del Dios vivo y verdadero. Cuando Esdras ve esto, rasga sus vestidos, dice: es que ¿cómo es posible? Dios nos llevó en cautiverio por causa de nuestro pecado. Está teniendo un remanente, está teniendo misericordia, y lo que hacen estos hombres es continuar en su pecado. Siguen estando allí, siguen negando a Dios, siguen negando sus mandamientos y haciendo su voluntad. Y esto causa una enorme tristeza en Esdras y un arrepentimiento. Y él se queda rasgado de vestidos y postrado delante de la presencia de Dios. En Esdras 10, del 1 en adelante, dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente.
Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Me impacta esto. Cuando el líder está en comunión con Dios, guía al arrepentimiento a la familia, guía al arrepentimiento al pueblo. Tú ves la actitud de Esdras y no fue de, ay, ¿cómo es posible? No se tiró a la desesperación por tirarse. De verdad él le dolía que el pueblo pecara contra Dios, porque él amaba a Dios con todo su corazón. Pero ese arrepentimiento que él demostró a través de rasgar sus vestidos, de poner cilicio, de estar postrado, hizo que los demás dijeran: algo está mal. Y el ver a un hombre comprometido con Dios, conmovido por el pecado, hace que los demás se arrepientan. Es responsabilidad del sacerdote guiar el arrepentimiento cuando hay pecado. Y joven, ¿cómo tú y yo vamos a guiar ese arrepentimiento si no conocemos a Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a dolernos del pecado si no tenemos una comunión con Dios? ¿Sabes? Nadie es perfecto. En esta tierra todos vamos a pecar. Pero si algo caracteriza al verdadero cristiano es que le duele su pecado. Es que se quebranta cuando falla contra su Dios. Y dice: Señor, ¿cómo es posible que te haya vuelto a fallar? ¿Cómo es posible que haya cometido otra vez esto? ¿Cómo es posible que siga batallando con esta situación? Y se arrepiente. El verdadero sacerdote, un buen sacerdote, debe de guiar al arrepentimiento del pueblo. Y ser el primero en pedir perdón y decirle: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mí. Porque para eso estoy aquí, para interceder por este pueblo. Y tú ves que Esdras hace una confesión hermosa de los pecados y pone la realidad cruda de lo que es el pecado. Pero ves que Esdras está ahí triste y viene este personaje, viene Secanías y le dice: pues Esdras, hay que hacer algo. Yo sé que estás dolido por el pecado, yo sé que el pecado ha sido grande, pero tenemos que hacer algo. Es tu responsabilidad. Levántate, porque es tu responsabilidad que este pecado sea quitado. Y Esdras no dijo: no, pues ¿para qué? Otra vez, lo mismo, no, ya no juego, ya estoy harto, ya me cansé. No, Esdras se portó varonilmente, se levantó y dijo: sí, cierto, es mi obligación, yo soy el sacerdote. Y no solamente estoy guiando el arrepentimiento, sino la corrección del pecado. ¿Y qué es si te das cuenta lo que viene aquí? Te pido que termines de leer el libro de Esdras, capítulo 10. Fue drástica la decisión. Lo que hicieron fue reunir a todo el pueblo y dijeron: el que no venga en 3 días, le vamos a quitar todo y ya no va a ser parte del pueblo. Pues con base a la amenaza vinieron todos y dijo: a ver, este es el pecado. Y la resolución que tomamos es que cualquiera que haya tomado mujer, aunque tenga hijos ya de ella, se va del pueblo, la despide. Es duro, ¿no? Imagínate a cuántos padres se separaron de sus esposas, de sus hijos, pero era producto del pecado. Y aunque parezca muy tierno, era pecado. Jamás, jamás romantices el pecado. Ay, Jonathan, es que yo no quiero dejar a mi novio. Es que de verdad lo quiero, lo amo. Pero no es la voluntad de Dios. Estás pecando contra Dios. No amamantes tu pecado. Decía un pastor: tenemos al pecado como un bebé en nuestro pecho, en nuestro regazo, y le damos alimento como si fuéramos una nodriza tierna y le decimos: crece, crece, yo te voy a cuidar. No, Dios dice que tenemos que apartarnos del pecado. Y eso es lo que un sacerdote realmente hace. Guía el arrepentimiento y las acciones necesarias para el pecado. Y no vamos a poder hacer esto si no vivimos en santidad. Si tú no eres drástico con tu pecado, jamás vas a experimentar el arrepentimiento.
Y tampoco vas a poder guiar a otros al arrepentimiento. Porque, como hemos visto, no podemos dar lo que no tenemos. El Señor nos manda a vivir en santidad. Y si, joven, tú como sacerdote no estás viviendo en santidad, no esperes que el pueblo que tú vayas a tener viva en santidad. Pero por el contrario, si tú tienes una vida constante de arrepentimiento, créeme que va a ser más fácil para ti y vas a honrar a Dios con tu vida. Entonces, simplemente para hacer un pequeño recuento de las actividades que tenemos que hacer como sacerdotes, es que tenemos que hacernos cargo de ser diligentes en la palabra de Dios, como Esdras. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prontos ahí para estar estudiando la palabra de Dios, pero también tenemos que preparar nuestro corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla, para enseñarla. De la misma manera también tenemos que legislar las reglas del pueblo según la sabiduría de Dios, no según lo que el mundo diga, sino conforme a la ley que está escrita en esta bendita palabra de Dios. Y por último tenemos que guiar el arrepentimiento y las acciones necesarias para la corrección y expulsión del pecado. Espero que este tema sea de bendición y que les confronte, jóvenes, y que Dios hable a sus vidas y que podamos ver las deficiencias. O sea, yo no vengo aquí presentándote esto como que, uy, mira, yo soy el modelo perfecto. No, Dios también me confronta a mí y me dice, tienes que arreglar esto, tienes que arreglar lo otro. Pero jóvenes, en eso consiste la Biblia, en eso consiste la palabra de Dios, en eso consiste la vida del cristiano. En ser hombres y mujeres que aman a Dios y que por ende se humillan ante su palabra, que se arrepienten y que obedecen. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de nuestro Padre les guíe y que ponga un celo en sus corazones por su palabra y por estudiarla.